a Dios, así de que demos libertad a la presencia de Dios para que el Señor se pueda mover, así como oraba nuestro pastor, para que si Dios quiere que haya milagros en esta noche, si Dios quiere que haya grandes cosas, el Señor lo va a hacer. Demos libertad al Señor. Así de que si usted trae sus manos para alabar a Dios, úselas para alabar al Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, brotes ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, brotes ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Declaramos, Señor, que tú reinas, tú gobiernas, Señor. Y la gloria y la honra, Señor. Alabamos, Dios, te exaltamos, Señor. Declaramos tu salvación, Señor. Declaramos tu reino, Dios, en este lugar. Aleluya. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. 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 Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra. Y así como el Señor una vez entró en Jerusalén
Y el pueblo gritaba Hosana, un día el Señor va a venir desde las nubes a arrebatar a su pueblo, y si nosotros seremos arrebatados después de los muertos. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Declaremos que nuestro Rey viene. Sentamos. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Cantamos, Dios. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Cantamos, Dios. Gracias, Dios. Volveremos cantando, volveremos saltando, volveremos cantando, volveremos saltando, volveremos con gozo, volveremos gritando. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Nuestro Rey viene. Y Él es el único que merece la honra, la gloria, la adoración. Amén. Puede levantar sus manos en adoración al Señor y decirle al Señor: aquí estoy, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras el día de hoy. Si tú quieres hablar mi vida, háblame. Si tú quieres sanarme, si hay alguien enfermo, y decirle al Señor: sáname. Dígale al Señor que estamos en sus manos y que dejamos que el Señor haga lo que tenga que hacer. Padre, te anhelamos y te necesitamos, Señor. Queremos más que nada, Señor, el hecho de estar en tu presencia, Señor, el hecho de sentirte, Señor. Manda tu Espíritu Santo, Dios, a este lugar, Señor. Manda tu presencia, Señor, poderosamente, Dios. Y el resto, Señor, viene como consecuencia de que tú estás en nosotros, de que tú estás en medio de nosotros, de que tú estás en nosotros, Señor. Tu presencia, Señor, nos es suficiente, tu presencia basta, Señor. Si tú quieres, Señor, puedes sanar, puedes liberar, Señor. Si tú quieres, puedes hacer algo más, Señor. Pero tu presencia, Señor, aquí, Señor, es suficiente en nosotros, Señor.
Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás obrando, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante sus manos y deje que la presencia de Dios se mueva en este lugar. Dale libertad al Espíritu Santo. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Adoramos, Señor. Hace su voz en adoración al Señor. Te llamamos, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Exáltate, Dios, en medio de tu iglesia. Obra, Señor, conforme tu voluntad, tu soberanía, Señor. Sabemos y reconocemos que tú tienes el poder, Señor. Nosotros simplemente te adoramos, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces, Señor, en nuestras vidas. No hay forma de pagarte, Señor. Por eso, Señor, queremos agradecerte, Señor, queremos adorarte, Dios, esta noche. Gracias, Señor. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás obrando. Si
siempre estás obrando, siempre estás obrando. No pueda haber, estás obrando, aunque no pueda haber, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda haber, estás obrando, aunque no pueda haber, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda haber, estás obrando, aunque no pueda haber, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Tú eres hacedor de milagros, Señor. Y todo lo que has dicho, Señor, lo cumples, Señor. Y creemos en tu palabra, creemos en ti, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos, Señor, a ti te damos la honra y la gloria, Señor, que tú eres bueno, Señor. Te exaltamos, Señor, te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra. Sí, Señor Jesús. Qué bueno es poder glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Y la Biblia nos enseña que en donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, dice que Él está en medio de ellos. Y qué bueno es saber que Dios está con nosotros, ¿verdad? Muchas veces, ¿cuántas veces tú te has sentido solo? Tan solo que sientes que ni Dios está cerca de ti. ¿Algunas veces te has sentido así? A ver, levanta tu mano. Bueno, creo que no soy el único. Se siente feo, ¿no? Dicen los muchachos, se siente regacho, ¿no? Porque cuando tú te sientes solo, no sabes a quién acudir, no sabes a quién preguntarle, y más que eso, puedes estar rodeado de mucha gente. Es más, puedes ir en el autobús o puedes ir en el tren ligero en su momento más lleno, pero te sientes solo. Hay soledad. Pero la Biblia nos dice que Dios está con nosotros, que Él nunca nos deja solos. Y aunque parece que no parece, sino no lo vemos, no lo sentimos, lo único que sentimos es soledad. La Biblia nos enseña que Dios está ahí con nosotros, cuidando de nosotros. Aunque no lo sintamos, dice este canto, aunque no pueda verlo, sé que está obrando. Y qué bueno es saber que Dios obra. ¿Por qué no volteas y saludas al que está a tu lado y le dices, qué bueno que hoy viniste? Escogiste el mejor lugar. Venir a la casa del Señor es de verdad es lo mejor que podemos hacer. Mira,
quizás tú puedes estar o pudiste el día de hoy estar en una gran reunión con grandes personalidades, o quizás pudiste estar con tu familia o con alguien más, pero hoy decidiste estar en la casa de Dios y eso es el mejor lugar. Así es de que, bueno, pues no sé si haya niños. A ver, los niños, ¿hay o no hay niños? Un niño, ¿quién da más? Aquí a mi izquierda un niño, ¿quién da más? Dos niños, tres niños, ¿quién da más? Aquí hay otro niño, bueno. Allá hay otro. Pues vente pues, vénganse, vamos a orar por ustedes. Bien, quiero pedirles que extiendan sus manos. Yo no sé cómo le va a hacer cuando vayas al kinder, ¿eh? ¿Ya va? Pues no parece. No parece que va al kinder. Extiende tus manos y vamos a orar por ellos. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por esos pequeños. Yo te pido, Señor, que tu bendición sea con ellos. Guárdalos, protégelos. Y Padre, que la palabra que hoy va a ser dada, Señor, sea una palabra que edifique, que consuele su corazón, Padre, y sobre todo, Señor, que sea guardada en su mente, en su vida, en su corazón, de tal manera, Señor, que cuando ellos tengan que tomar decisiones, la puedan tomar, Señor, con base en tu palabra. Señor, en tus manos benditas les ponemos, bendecimos a su maestra, Señor, que hoy traerá esta clase para ellos. Y Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar a su salón. Queremos darle la bienvenida a Rosy Contreras. Rosy, bienvenida. Nos da mucho gusto tenerte el día de hoy. Y bueno, pues el deseo de nuestro corazón es que este día pueda ser un día que marque tu vida. Un día nosotros estuvimos así como tú una primera vez en un lugar como este y bueno, pues Dios marcó nuestra vida, cambió nuestra forma de pensar y hoy somos felices confiando y creyendo en Dios. Bien, hoy quiero hablarles sobre, bueno, el domingo les dije que les iba a predicar hoy sobre un tema que es, o el título del mensaje de hoy es atención. Y la verdad es que la palabra atención, o cuando alguien nos dice atención, bueno, pues quiere que lo que estamos haciendo lo dejemos de hacer y todos nuestros sentidos y nuestra mente esté atenta a lo que nos van a decir, ¿verdad? Cuando ya la persona está un poquito molesta porque no le ponemos atención, nos dice, ¡hey, escúchame! Y entonces volteamos, ¿verdad? Y atención, bueno, pues es algo que en muchas o de muchas maneras nos indican que esa palabra atención lo que nos indica en realidad es que lo que viene es algo importante. Por eso se dice, hey, ponme atención, porque lo que te voy a decir es muy importante. Aún en la escuela, en las bandas de guerra, hay un toque que se llama atención, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente que anda navegando allá en la luna y anda por otro lado, cuando escucha ese toque dice, va a haber una orden, algo tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, la palabra atención es muy importante. Y qué interesante es que en la Biblia también encontramos esta palabra que nos llama a que pongamos nuestros 5 sentidos para que podamos entender la palabra de Dios. Y mira, cuando nosotros hemos empezado a aprender la palabra de Dios, o cuando tú conoces la palabra de Dios, a todos nosotros de alguna manera nos han enseñado a través de la religión, no importa la religión que tú hayas profesado de niño, que tus padres te hayan enseñado cuando tú eras niño, te enseñaron algo, que Dios te ama, que Dios cuida de ti, y seguramente te enseñaron el Padre Nuestro, te enseñaron los mandamientos y te enseñaron algunas historias de la Biblia. Y cuando tú vas a las historias de la Biblia y cuando tú vas al Padre Nuestro y cuando tú vas a los 10 mandamientos, hay un pequeño problema. La mayoría de la gente
que practica una religión no le pone atención. Es decir, se lo sabe de memoria, se lo sabe hasta cantaditos, se lo sabe y los dice, pero jamás le ha puesto atención en lo que en realidad implica los 10 mandamientos, el Padre Nuestro o alguna otra cosa que la Biblia nos enseña. Y hoy quiero que tú y yo pongamos mucha atención. Mira, vamos a ir a la primera carta de Juan en su capítulo 4, verso 4. Repito la escritura, primera carta de Juan, no te confundas. La Biblia trae un Juan, pero ya casi al final trae 3 cartas, que es la primera, la segunda y la tercera de Juan. Entonces que vamos a ver la primera carta de Juan y en su capítulo 4, verso 4. Y la escritura dice en la Reina Valera, dice: hijitos, ustedes son de Dios. Está bien padre, ¿no? ¿De quiénes somos? ¿De quién? De Dios. Y dice la escritura: hijitos, ustedes son de Dios y por esto, mira, todos los que son de Dios, dice la escritura, y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en este mundo. Entonces, hemos visto que en la primera carta de Juan nos enseña que nosotros somos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, di conmigo, yo no era hijo de Dios porque no pertenecía al pueblo de Israel, pero ahora he sido adoptado y se me ha dado la facultad de poder ser llamado hijo de Dios. Y entonces a estos es a los que el apóstol Juan les dice: hijitos, ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. ¿A quién pertenecemos? A Dios. Y luego sigue diciendo: ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Entonces quiere decir que los hijos de Dios tienen un espíritu y los hijos de este mundo tienen otro espíritu. ¿Sí? Así está diciendo la escritura. Ahora, recapitulando un poco, encontramos que cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y creemos que Jesús vino a este mundo, nació a través de la Virgen María y que murió en la cruz del Calvario, ahí fue crucificado, y que cuando Él dijo consumado es, Él pagó el precio por los pecados de todo aquel que crea en Él. Así dice la Escritura. Pero también la Escritura nos enseña que toda persona que ha creído en Jesús, la Biblia nos dice que entonces el Padre, ¿sí? Cuando tú oras el Padre Nuestro, le estás orando a Dios, al Padre, y la Biblia nos enseña que hay una Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando tú oras al Padre y reconoces que Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día y que Él vive por los siglos de los siglos, entonces tú lo recibes en tu corazón, tú crees que la muerte que Él hizo en la cruz del Calvario es la que puede salvarte de la maldad, limpiarte de todo pecado y sacarte del camino que te llevaba a perdición, al infierno. Ahora tú puedes ir camino a la vida eterna. Esto es maravilloso. Entonces, esto es lo que dice el apóstol Juan. Y dice, bueno, ustedes que son de Dios, ustedes que ya aceptaron a Jesús como su Salvador personal, ustedes son en realidad los que pertenecen ya a Dios, ya lograron la victoria. Y esto es interesante porque tú no has hecho nada, tú no hiciste nada, ni tienes que hacer algo, pero la victoria ya la tienes. Bueno, por lo menos oyeron 2 amén. Y hay algo interesante, que entonces tú y yo, nos está diciendo la Escritura, que tú y yo somos victoriosos y que tú y yo podemos ser llamados hijos de Dios porque el Espíritu que vive en nosotros es más poderoso. Es decir, el Espíritu Santo, escúchame bien, es más poderoso que el espíritu de este mundo.
Entonces, esto es algo interesante porque es el Espíritu Santo el que nos mueve, es el Espíritu Santo el que nos enseña, es el Espíritu Santo el que nos lleva a caminar en santidad, es el Espíritu Santo el que nos dirige, es el Espíritu Santo el que nos enseña que no estamos solos y es el Espíritu Santo el que nos da la fe o nos fortalece nuestra fe, en nuestra esperanza, y nosotros estamos confiados en que un día Cristo vendrá por su iglesia en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos iremos a su encuentro. Ese es el Espíritu Santo, ¿sí? Pero el espíritu de este mundo, ese dice, eso no es cierto. Eso no es cierto, ese es un cuento. Eso no puede ser posible. Pero el Espíritu Santo dice, sí, sí es posible. Porque la Biblia dice que la iglesia dice y el Espíritu dice, ven, Señor Jesús. Esto es interesante. Entonces, ¿a qué debemos de estar atentos? El verso 1, ahí abre tu Biblia, capítulo 4, verso 1 de Primera de Juan, la primera carta de Juan. Puedes abrir tu Biblia en el celular si tú quieres. Nada más, por favor, no te vayas ni al WhatsApp ni al Face, porque si no vamos a orar para que se queme tu celular. ¿Sale? Así con mucha humildad. Bien, pero ¿qué nos dice el verso 1? Bueno, el verso 1 inicia con un amados. Ya lo vieron en su Biblia, dice amados. Y dice, no creáis a todo espíritu, sino prueba a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Wow, esto es interesante. Es decir, Juan utiliza este término afectuoso de la palabra amados para llamar la atención porque él va a decir algo importante. Y entonces está diciendo amados, o pudiera haber dicho hermanos, pero él dice amados, en donde el amor de Dios, y bueno, la Biblia, si tú te vas al Evangelio de Juan y a las 3 cartas de Juan, en realidad destila amor. Juan destila amor y la Biblia nos enseña entonces que Juan, después de decir amados, después haz de cuenta que le dice, hey, estén atentos, amados, estén atentos, porque tengo que decirles algo y este algo a su vez es una advertencia. Y él les indica que nosotros no debemos de creerle a todo espíritu, sino que debemos de probar los espíritus si estos son de Dios. Y luego dice algo interesante, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, pon atención a esto. Aquí hay algo sumamente interesante, porque cuando el profeta está hablando, el apóstol Juan está hablando sobre el profeta o está diciendo que muchos falsos profetas se han levantado o han salido. Mira, en realidad no se está refiriendo al ministerio de profeta, no se está refiriendo a un profeta tal cual, sino lo que él está diciendo es aquellos que predican la palabra. Ponme atención en esto, aquellos que predican la palabra o que predicamos la palabra. De alguna manera estamos dando una palabra y la escritura entonces habla del profeta o del predicador o del que enseña y dice hay muchos falsos predicadores, hay muchos falsos enseñadores que se han levantado con un espíritu de error y no es el espíritu de verdad, no es el espíritu de Cristo, no es el Espíritu Santo el que habla a través de ellos, sino que es un espíritu de error, el espíritu de este mundo que viene a confundirlos. Y que entonces dice el apóstol, hey, tengan mucho cuidado. Y entonces ustedes no solamente tienen que tener cuidado, sino tienen que probar si la palabra que está siendo dada, la palabra que ustedes están recibiendo, inclusive en este momento, es una palabra que viene de Dios o que no viene de Dios. A eso se refiere. Ahora, Juan advierte 2 cosas. La primera de ellas es que se levantarán falsos profetas, ¿sí? Y ya lo dijimos, no en el sentido del profeta que predice eventos. No estamos hablando del ministerio del profeta,
sino que debemos de tener cuidado de discernir si los hombres que enseñan conforme a la verdad o al error. Y cuando un hombre enseña conforme al error, conforme al espíritu de este mundo, el apóstol Juan les dice que son falsos anticristos. ¿Estás entendiendo? Quizás tú alguna vez leíste este pasaje y decías, ¿y cómo es eso? Bueno, un anticristo es uno que habla en contra de Cristo. Ese es un anticristo. Entonces, cuando la Biblia nos está llevando y nos está enseñando esto, el apóstol Pablo dice, hey, ten mucho cuidado, porque se van a levantar mucha gente que hable en contra de Cristo, que diga que lo que Jesucristo, es más, hay quienes creen y dicen, eso es una fábula, eso no es cierto. Tú has escuchado a gente que dice eso, no es cierto que Jesús nació de una virgen. Bueno, ese es el espíritu de anticristo, es el espíritu de error, el que manifiesta que eso no es cierto. Pero no solamente eso, sino además también nos dice que debemos de probar la palabra, si esta viene de Dios o viene de los hombres o viene del espíritu del anticristo. Segunda de Juan capítulo 1 verso 7 dice, porque muchos engañadores, aquí la escritura lo menciona de una manera más directa y dice, muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, tú y yo debemos de tener mucho cuidado. Cuando la palabra está siendo dada, tú tienes que estar atento y discernir si lo que tú estás escuchando es palabra de Dios o es palabra de hombres. Si es palabra de hombres, viene por el espíritu de error o el espíritu de anticristo. Pero si es palabra de Dios, será una palabra directa que Dios esté hablando a tu vida y que no estará en contra de Cristo ni en contra de los mandamientos y preceptos que la Escritura tiene. ¿Estás comprendiendo eso? Pero para que tú puedas entenderlo, para que tú puedas discernirlo, se requiere algo, que tú leas tu Biblia. ¿Sabes cuál es el problema de la gente? Que no lee. Yo quiero preguntarte, vamos 2 meses del año. ¿Cuántos libros has leído? Bueno, ¿ya empezaste siquiera a leer un libro? ¿Sí? Porque esto es interesante. O sea, hay gente que no lee. Y en días pasados escuchaba a un comentarista que decía, nosotros los mexicanos tenemos un grave problema, bueno, y todo lo que es Latinoamérica, tenemos un problema muy grave. No leemos y nos creemos todo lo que dicen las redes sociales. Las redes sociales dicen que los alienígenas ya llegaron aquí a los Huachimontones y todo el mundo se la cree. Entonces, tenemos que leer, pero no leas cosas que no son fidedignas. Las redes sociales, muchas son mentiras, están truqueadas. Tú no puedes leer eso o no debes leer eso. Tú quieres saber cuál es el candidato que más te conviene. Bueno, ponte a leer cuáles son sus proyectos de lo que van a hacer en su gestión política. Y no te vayas por un partido. En realidad ve qué es lo que ellos están ofreciendo hacer. Y si eso es lo que te conviene, entonces vota por una persona, pero no votes por un partido. No sé si me estás entendiendo. ¿Sí o no? Ahora, eso de que ¿para qué voto? Porque al fin y al cabo ellos hacen lo que quieran. Bueno, es peor que no votes. Porque ya sabes que ellos hacen lo que quieran, por lo menos pon tu voto. ¿Estás comprendiendo, iglesia? Pero los latinos somos bien flojos, sobre todo en esas cuestiones. No leemos. Nos cuesta trabajo leer. Nos gustan más los muñequitos. Pero muchas veces los muñequitos no están diciendo lo que en realidad debemos de hacer. Y para que tú puedas discernir si la palabra que estás escuchando
viene de Dios o no, tienes que tener comunión con Dios y tienes que leer tu Biblia. Cuando tú leas tu Biblia y tengas comunión con Dios, entonces podrás inmediatamente discernir si lo que yo te estoy diciendo en este momento es de Dios o no es de Dios. Porque muchas veces creemos que todo viene de Dios. Entonces, la Biblia nos dice que debemos de estar atentos y nos hace dos advertencias. Y nos dice que se van a levantar falsos profetas y que además tú y yo, es una advertencia, dice que debemos probar la palabra. Es decir, si tú quieres saber si esta agua está buena o está envenenada o ya está podrida, tienes que probarla. Y ahora yo te puedo decir que sí está buena. ¿Sí o no? Ahora tú estás viendo que la estoy probando. Yo te puedo decir, no, sí está buena. Y si alguno tiene sed y no le da asco, yo le puedo compartir de esta agua, porque está buena. ¿Estás comprendiendo? Pero si esta agua estuviera mala, inmediatamente yo la escupiría y diría, esta agua no sirve. No sirve para tomarse esta agua. ¿Cierto o falso? Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Probarla. Número 2, ¿cómo puedo yo conocer el Espíritu de Dios? Bueno, el verso 2, capítulo 4 de Primera de Juan, nos dice, en esto conoce el Espíritu de Dios. Es decir, Juan no solamente nos advierte y llama nuestra atención, sino además él dice, bueno, si no lo sabes, te voy a dar unos lineamientos para que tú sepas cómo conocer si lo que tú estás escuchando, si la palabra que estás oyendo es palabra de Dios o no es palabra de Dios. El verso 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, escúchame bien, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sí? ¿Está claro o no? Entonces, cuando una persona confiesa que Jesucristo vino en carne, es decir, que Jesucristo nació en este mundo, en esta tierra, vino a nacer a través de un vientre materno, ¿sí? Es decir, el Dios Todopoderoso, el mismo Dios, se mete en el vientre materno para estar enclaustrado durante 9 meses para poder ser dado a luz, para poder ser dado a conocer a la humanidad como un bebé, como tú y yo nacimos de una manera natural. Jesús lo hace para que la gente pueda ver que Jesús como hombre, escúchame bien, Jesús no de momento apareció, sino la Biblia nos enseña que Jesús, cuando el ángel avisó a la Virgen María que ella iba a quedar embarazada, la Biblia nos enseña que María, de acuerdo al proceso del embarazo, su vientre se fue abultando, tuvo los achaques de una mujer embarazada y en el tiempo del alumbramiento tuvo labor de parto y a Jesús le tuvieron que haber dado su nalgada para que pudiera respirar. Como a ti y a mí. Sí, aunque usted no lo crea, eso sucedió. Y entonces esto es lo que la Biblia nos enseña. Y nos está diciendo que Jesús vino en carne, nació como hombre, nació como tú y yo, y la Biblia nos enseña dos cosas para conocer el Espíritu de Dios. Bueno, ya dijimos que la gente debe de confesar que Jesucristo ha venido en carne, pero no solamente que ha venido en carne, sino que Jesucristo es Dios. O sea, Jesucristo no es menos, escúchame bien, Jesucristo no es menos ni es más que el Padre. Jesucristo es Dios, como el Padre es Dios y como el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo eso? Y entonces la Biblia nos enseña que conocer el Espíritu de Dios es conocer la verdad. Hablar la verdad, es decir, reconocer claramente las enseñanzas de Jesús.
Y Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Eso dijo Jesús. Él se autonombró y se presentó como la verdad. Entonces, la verdad es cuando tú confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Jesús es la verdad. ¿Y qué más? Que Jesucristo es venido en carne. Mira, Jesús es el Mesías. ¿Qué es el Mesías? Bueno, del hebreo, Mesías es el ungido. Y Jesús era el ungido, era el escogido. Y el nombre de Jesús es, o la Biblia nos enseña que su nombre era Emmanuel, que es Dios con nosotros. Es decir, Jesús, desde el momento en que se presentó y cuando se le dijo a la Virgen María que iba a tener un hijo, el cual iba a ser, ella iba a concebir por medio del Espíritu Santo, le dijo: y le pondrás al niño Jesús, que esto es el Salvador. Y Jesucristo es el Salvador de todo aquel que cree en Él. Solamente el que cree en Él. Y esto es lo que la Biblia nos está hablando. Entonces, cuando tú en realidad te das cuenta que Jesús es venido en carne, es decir, que Jesús nació de manera como todos los seres humanos, pero que Él es el Mesías y que vino no solamente como un hecho histórico. Es decir, Jesús no es historia, aunque la gente lo quiera tener como historia. La historia nos dice, y hasta el día de hoy tú escribes la fecha, y aunque ya no pones antes de Cristo o después de Cristo, la fecha que tú pones parte precisamente al mundo, el tiempo, en dos épocas, una antes de Cristo y otra después de Cristo. Jesús no solamente es historia, sino que Jesús es verdad. Jesús es el verbo. Jesús es una persona que vino a esta tierra. El mismo Dios tomó apariencia de hombre, como está escrito en la Escritura. Y mira, hay unos filósofos de aquel tiempo que se llamaban los docetistas. Y los docetistas, ellos era una doctrina que afirmaban que el cuerpo de Cristo no era real. Como Él era Dios, entonces Él no era real, Él no era un hombre, Él era Dios, y como Dios hacía muchas cosas como Dios. Pero la Biblia nos enseña que Jesús hizo todas las cosas como hombre, porque Jesús lloró, Jesús tuvo dolor, Jesús se sintió triste, Jesús fue tentado y Jesús fue crucificado y fue muerto en un madero y se hizo maldito por nosotros. Y la Biblia nos dice que todo aquel que era crucificado en un madero, entonces se le consideraba un hombre o una persona maldita. Y sabes, Jesús tomó ese lugar y lo tomó por ti y por mí. No es historia, iglesia. Jesús es una verdad. ¿Sabes? Hay algo interesante que tú y yo podemos ver. Su carne, es decir, su cuerpo, su muerte por nosotros, es lo que significa en la cruz del Calvario. Y escúchame bien, Jesús solo pudo morir si Él tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío. Si no, de otra manera Él no hubiera muerto. ¿Estás entendiendo? Él tenía que morir como hombre para poder rescatar y salvar al hombre. Él no podía morir como Dios, porque entonces no tendría sentido la salvación. Pero Él tuvo que morir como hombre. Por eso la Biblia nos dice que Jesucristo vino en carne, porque Él nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre y resucitó al tercer día como hombre. Porque la Biblia nos enseña que después de que Él resucitó, la Biblia nos enseña que Él comió con los discípulos, estuvo con los discípulos y posteriormente fue llevado a las nubes.
Wow, esto es maravilloso, iglesia. Porque sabes, eso también te espera a ti. La Biblia dice que un día, cuando se escuche el toque de la trompeta final, entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados en un cuerpo glorificado, en un abrir y cerrar de ojos, e iremos a su encuentro a las nubes para de ahí irnos a la patria celestial y gozarnos en las bodas del Cordero y después estar con Él por toda la eternidad. Wow, esto es maravilloso, iglesia. O sea, esto es maravilloso, porque esto es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, cuando tú y yo entendemos esto, mira lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 9 y el verso 14. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús murió, la Biblia lo dice. El verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús ha vencido al diablo. Jesús venció al sepulcro. Jesús venció a la muerte. Y sabes, el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús nos ha dado la victoria. Jesús ha vencido a la muerte y ha vencido al sepulcro, porque Él resucitó al tercer día y la tumba no lo pudo detener. Y esto viene para todos aquellos que son hijos de Dios. Su muerte, la muerte de Jesús expresa su amor hacia nosotros. El Evangelio de Juan en el capítulo 15, verso 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Wow, esto es maravilloso. Jesús, escúchame bien, cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿te puedes imaginar ese momento? Jesús está en el monte de los olivos. Ahí está Jesús con los discípulos y llega Judas, llegan los soldados, llegan los principales, los fariseos, los saduceos, llegan para apresar a Jesús. Y cuando se están acercando, la Biblia nos deja ver que es de noche, que quizás no pueden reconocer a la persona, solamente ven la silueta y entonces preguntan, ¿dónde está Jesús? Y Jesús dice, yo soy. Y la Biblia nos dice que todos los soldados y todos los que iban cayeron. Porque estar en la presencia de Dios muchas veces no puede estar de pie. Y la Biblia dice que se levantaron y volvieron a preguntar, ¿dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús? Y él volvió a decir, yo soy. Y la Biblia dice, volvieron a caer. Pero no solamente eso, sino hay algo más que tú y yo debemos de entender, que cuando fueron y ya una vez que lo llevaron preso y cuando estaba frente a Pilatos y la multitud gritaba, crucifícalo, crucifícalo, y Pilatos se acerca a Jesús y le pregunta quién es él y le dice, bueno, tú eres Jesús el Nazareno, tú eres el que la gente lo proclama rey. Y él le pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Jesús no se proclamó rey. Jesús aceptó ser el rey, pero él nunca dijo yo soy el rey. ¿Me estás entendiendo? Pero además de eso, la Biblia nos enseña que Pilato le dice, Jesús, mira, en mí está el poder para que tú mueras o para salvarte. Y Pilato le dice, no, en ti no está el poder y tú no puedes entregarme, porque yo por mí mismo entrego mi vida por amor a toda esa gente. Así es de que tú no puedes hacer nada por mí. El que entrega su vida soy yo, porque tú no tienes poder sobre la vida, pero Jesús sí tiene poder sobre la vida. Porque Jesús lo dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino. Entonces, iglesia, tú y yo debemos de entender
que Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, vivió como hombre, nació como hombre y murió como hombre, y también resucitó al tercer día como hombre. La única diferencia, mira, Lázaro también nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre y resucitó como hombre. ¿Sí o no? ¿Sabes cuál es la diferencia entre Lázaro y Jesús? Que Lázaro se volvió a morir, Jesús ya no murió porque él vive. Esa es la diferencia. Ahora, este es conocer el espíritu de Dios. ¿Cuál es el espíritu del anticristo, de anticristo? El verso 3, primero de Juan capítulo 4, verso 3, vamos con el 3, dice: y todo espíritu que no confiesa, el que tiene el espíritu de Dios confiesa, ¿sí o no?, que Jesús es Dios. Pero el que no confiesa que Jesús es Dios tiene el espíritu de anticristo. Y dice la Escritura: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así dice Juan. Lo cual, iglesia, esto nos lleva a entender que esto no es nuevo. Esto es desde los tiempos de los apóstoles. Juan lo está diciendo, lo está afirmando y está diciendo: bueno, no solamente ustedes tienen el espíritu de anticristo, sino que hay algo que ahora ya está en el mundo. Ya hay gente que está engañando a los cristianos, ya hay gente que está engañando a los hijos de Dios, diciéndoles que Jesús no nació, que Jesús era Dios y que vivió aquí como Dios. Ahora, ¿quién lo decía? Juan. ¿Y quién era Juan? Era uno de los apóstoles de Jesús, y él conoció a Jesús, él convivió con Jesús, él caminó con Jesús, él aprendió de Jesús, y él se dio cuenta que Jesús era hombre. A él no le podían contar, a él no lo podían engañar. Pero hay gente que no confiesa que él vino en carne. Es decir, el que no confiesa, ponme atención, toda aquella persona que no confiesa es aquello que destruye, que anula, que invalida a Jesús como el Mesías. Y hay gente que lo hace. Todo espíritu que no confiesa a Jesús se niega a confesarlo en su persona y en todos sus oficios y divinidad. Este es el espíritu de anticristo, que está en contra de que Jesús es Dios, y cuando lo llega a aceptar, entonces dice que Jesús pudo soportar todo como Dios, pero jamás como hombre. Porque nosotros como humanos, como personas, no podemos soportarlo, pero Jesús lo soportó como hombre. Así es de que cuando una persona o cuando alguien te predique un evangelio que no sea el que dice la palabra y que no confiese que Jesús es Salvador, que Jesús murió en la cruz del Calvario, que Jesús resucitó, que Jesús vivió como hombre y que todo lo que hizo lo hizo como hombre, entonces es el espíritu de anticristo. ¿Estás entendiendo, iglesia? Pero hay algo más. Hay algo más que tú y yo debemos de saber. El verso 4 nos dice que tú y yo somos de Dios. Dice el verso 4: hijitos, ustedes son de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto es maravilloso. Es decir, ¿quiénes? Ustedes, los que confiesan a Jesús. Ahora, hay dos cosas para que tú y yo entendamos que somos de Dios. En primer lugar, somos vencedores. Romanos capítulo 8, verso 37 al 39 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tú y yo somos vencedores. Voltea y dile a tu vecino: hey, dale un codazo, ¿sí? Un santo codazo. No le des un codazo santo, ¿sí? Dile: hey, nosotros somos más que vencedores. Porque esto dice la Escritura. Y si la Escritura lo dice, entonces yo lo creo. Y yo soy más que vencedor. Y nada me va a apartar del amor de Dios. Nada. Pastor, pero vea cómo está la situación. Ya se dio cuenta que la canasta básica está subiendo y se dice que vienen cosas peores. No importa. Yo soy más que vencedor. Pastor, pero mire, ya en varias partes del mundo que ya casi no hay agua y que para el año tal ya no va a haber agua. No te preocupes, Dios proveerá. Dios va a cuidar de ti, va a cuidar de mí. Pastor, pero la gente dice que tenemos que guardar y hacer almacenes de comida y de tantas cosas. No te preocupes. Dios va a cuidar de ti. Mira, conocí una persona. Él profesaba la religión de los mormones y lo conocí porque él me rentaba la casa. Y recuerdo que una ocasión me invitó a su casa y fuimos, y él tenía un cuarto, no sé, más o menos de este tamaño, con anaqueles, muchos anaqueles, y tenía frascos con comida, con semillas y con tantas cosas. Y yo le pregunté: ¿y todo esto va a vender o qué es lo que va a hacer? Dijo: no, es que va a haber tiempo que no va a haber hambre y no va a haber comida, y entonces nosotros tenemos que guardar y tener allí todo esto porque va a pasar eso. Y de momento te pone a pensar, sobre todo cuando tienes hijos chicos o pequeños. ¿Y qué les voy a dar a mis hijos? Pero después dije: pero yo no tengo que tener ese problema, a menos que Dios me diga que yo lo haga. Pero no lo voy a hacer porque la gente dice que lo haga. No sé si me estoy dando a entender. ¿Saben cuál es el resultado? Este hombre ya se murió hace varios años y ahí está todo eso. Bueno, me imagino que ahí está. A lo mejor la señora dijo: ay, vamos a tirar todo esto. ¿Cierto o falso? ¿O no? Entonces tú no te debes de preocupar por eso. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo no tengo por qué preocuparme. Ahora, no quiero decir con esto que no trabajes. No, trabaja, no seas flojo. Trabaja, pero que no sea tu prioridad. ¿Estás entendiendo? Pastor, tengo proyectos, hazlos, pero que no sea tu prioridad. Que tu prioridad sea Dios. Y cuando tu prioridad es Dios, Dios va a dar y va a hacer lo que Él quiera hacer. Mira, imagínate que tú tienes almacenado todo esto, almacenado de lo que tú quieras, y tienes una cisterna para 5 pipas. O sea, tienes agua suficiente. Yo te pregunto, ¿tú crees que si en todo Tala tú eres el único que tiene alimento y agua, y hay escasez de alimento y agua, ¿tú crees que tu vida está segura? ¿No? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Qué crees que pueda pasar? Y si no te matan, sales huyendo. Y luego, todo lo que hiciste. Pero cuando Dios está contigo, yo veo en la Biblia que la viuda, cuando Elías le dijo: junta todas las vasijas, había hambruna, le dijo: junta todas las vasijas y empieza a vertir el aceite. Y el aceite nunca cesó hasta que se llenaron todas las vasijas. Y era tiempo de hambre. ¿Sabes por qué?
porque Dios cuida de ti y porque Dios cuida de mí. No estoy diciendo que no ahorres, no estoy diciendo que seas despilfarrador, no, pero no te afanes en las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo no te van a llevar al cielo. Dios cuida de nosotros. Juan 10, 14, 16 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Yo te pregunto, ¿tú eres del rebaño de Jesús? ¿Jesús es tu pastor? ¿Tú oyes su voz de él? ¿Tú crees que Dios te conoce por tu nombre? Porque esto es interesante, iglesia. Porque Él dice que Él es el buen pastor y que Él conoce a sus ovejas y que las ovejas lo conocen a Él y que Él les llama por su nombre y las ovejas lo escuchan. Así dice la Escritura, ¿sí o no? Ahora yo te pregunto, ¿tú escuchas la voz de Dios? O sea, seamos honestos, tampoco quiero que levantes la mano, porque, o sea, no estamos aquí para evidenciar o poner en vergüenza a la gente, pero en realidad tú escuchas la voz de Dios. O sea, todos, mira, tú le preguntas a una persona, cualquiera persona, es más, pregúntale a una atea y te va a decir que Dios lo cuida. Y luego te dice que gracias a Dios es ateo. Dios lo cuida. Pero hay algo interesante, en realidad, porque yo veo en la Escritura que Jesús se presenta como el buen pastor y dice que Él conoce a sus ovejas y dice que sus ovejas lo conocen a Él y dice que las ovejas lo conocen a Él y Él las conoce, así como Él conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él. O sea, hay una relación familiar muy unida, ¿sí? En donde el Padre conoce a Jesús, Jesús conoce al Padre, Jesús conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a Jesús. Y hay algo interesante, dice que Él las conoce por su nombre. Y esto es algo interesante. O sea, imagínate que tú de momento estás orando, estás en comunión con Dios y de momento oyes que te dicen, Nacho, o a lo mejor te dice Ignacio. Bueno, es mi nombre, ¿eh? No, a ti no te va a decir así. Y tú dices, ¿eres tú, Señor? Él te dice, sí. Entonces, ¿qué quieres de mí? Y Dios te dice, quiero esto. O tú le preguntas, Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Cómo soy? ¿Te agrado? Y a lo mejor Dios te dice, no me agradas. ¿Por qué no te agrado? Porque eres soberbio. Porque eres intolerante. ¿Tú crees que Dios te puede decir eso? Claro que Dios te puede decir eso. Yo te pregunto, cuando uno de tus hijos tiene la confianza y tú estás platicando con ellos y tu hijo te dice, papá, tú me quieres mucho, o mamá, tú me quieres mucho, tú le dices, sí. Papá, ¿hay algo que yo pueda hacer para que tú seas feliz? Y tú le dices, sí, quiero que seas más obediente. ¿O no? Y el hijo dice, ¿en serio? Sí, nada más sé más obediente. Con eso yo sería el hombre más feliz. ¿Cierto o falso? Imagínate que Dios te dice lo mismo. Y tú le preguntas, Dios, ¿qué quieres de mí? Y Dios te dice, quiero que seas obediente. ¿En serio? ¿Nada más eso? Sí. ¿Por qué quieres que sea obediente? Me harías feliz. Wow. Eso es impresionante, ¿no? Y mira lo que dice. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué hace Jesús? Poner la vida por sus ovejas. Y esto está interesante. Mira, si no entiendes esto, yo no sé entonces a qué has venido el día de hoy. Pero mira, esto es algo interesante. Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un solo pastor. ¡Wow!
¿Sabes a quién se está refiriendo? A los de Tala. A ellos se está refiriendo. Porque las ovejas que Jesús dice que Él conoce, se está refiriendo al pueblo de Israel. Ese es el redil que Él conoce. Ese es el redil que Él tiene. Pero Jesús dice, pero no solamente tengo estas ovejas, sino también hay otras ovejas que tengo que debo de traer. Y esas ovejas no pertenecen a este redil, no pertenecen al pueblo de Dios, no pertenecen a la nación de Israel, pertenecen a otras naciones, son gentiles, son extranjeros. Ellos están separados de lo que es el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos y todo lo que está escrito en el Pentateuco, eso no es para ellos, pero ellos sí deben de estar en este redil, y voy a ir por ellos, porque cuando yo vaya por ellos, entonces este redil y este otro serán uno solo, y yo solamente seré su pastor. Wow. Yo creo que no entendieron eso ustedes. Es impresionante, iglesia. Es impresionante cómo desde que Jesús vivió en esta tierra, Jesús mencionó que tenía que ir por Osvaldo, tenía que ir por Uriel, tenía que ir por Rafa, tenía que ir por Gustavo, tenía que ir por Chuy, tenía que ir por N, tenía que ir por cada uno de nosotros. Dijo, porque tengo otras ovejas, y cuando yo vaya con ellos, ellos escucharán mi voz, y entonces yo les hablaré y los juntaré en este rebaño, al cual le llamaré hijitos, al cual les llamaré el pueblo de Dios, al cual les llamaré que son mis hijos, y ya no son extranjeros, sino ahora son parte de la familia de Dios. Impresionante. Mira, tu nombre ya estaba escrito desde ese tiempo. Ya Jesús ya te tenía en la mira. Y dice, ellos son del mundo. Verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo no los oye. Su plática, ponme atención en esto, y con esto voy terminando porque ya se me fue el tiempo. Mira, su plática, sus enseñanzas se derivan del mundo. Es decir, pon atención a esto. No todo aquel que dice que es pastor y que habla de la Escritura, es más, puede llegar y pararse con su Biblia enfrente de ti y hablar de lo que dice la Biblia, o leer una porción bíblica, pero no reconocer a Jesucristo como su Salvador personal. Y entonces eso es lo que dice la Escritura. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Su plática y enseñanza se derivan de todo lo que se vive en el mundo, de su naturaleza humana no regenerada, y muchas veces su naturaleza está regida por Satanás, el príncipe de este mundo. Su conversación de la vida, sus opiniones y sentimientos se derivan en torno al mundo. Por eso el mundo los oye. Mira, y es bien sencillo, es bien fácil. Yo me he dado cuenta, y en una ocasión hubo una persona que se me acercó y me dijo así, mira, me lo encontré y me dijo, pastor, ya no he ido a la iglesia. No fue aquí, no fue aquí en Tala, fue en otro lado. Le dije, sí, ya me di cuenta que no has ido a la iglesia. Me dijo, es que ¿sabe qué, pastor? Ya estoy yendo a la iglesia fulana de tal, y es que el pastor de allá me gusta cómo predica. Y yo me quedé así, ¿no? O sea, le gusta cómo predica, pues ya me dijo que no le gusta cómo predico yo, ¿no? O no, ¿no es eso lo que me estaba diciendo? Y entonces se dio cuenta de lo que estaba diciendo y me dijo, bueno, también me gusta cómo predica usted. Pero es que allá me gusta. Y estoy yendo algunas veces allá y otras veces vengo acá, porque también me gusta con usted. Yo te pregunto, ¿tú cómo te sentirías? Yo me sentí como que era un adúltero. Andaba con otra iglesia cuando era de la iglesia de acá, ¿no? ¿Sí o no? Es adulterio espiritual, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues como que tienen miedo de decirlo, hombre. Pero ese era adulterio, ¿no? Un adulterio espiritual. O sea, andaba con las dos iglesias.
Y eso es pecado, ¿sí o no? Y entonces le dije, a ver, le dije, mira, yo quiero decirte algo. Si te gusta cómo predican allá, pues vete para allá. O sea, no es necesario que estés en los dos lados. La verdad es que a mí no me afecta el que estés allá. Si tú te sientes a gusto allá, pues vete para allá. Dije, nada más quiero decirte algo. Me gustaría saber cuál es la iglesia a la que tú estás yendo, para yo poderte orientar si es la iglesia a la que tú debes de ir. Y si no es la iglesia a la que tú tienes que ir, bueno, pues aconsejarte y que vayas a otra. O sea, miren, iglesia, delante de Dios se los digo, y no es porque yo sienta feo, pero cuando alguien me dice, pastor, ya me voy y me voy a ir a otra iglesia porque ya, sí me gusta cómo predica, pero me voy a ir a otra iglesia, yo no tengo mayor problemas de bendecirlos y que se vayan. O sea, yo no tengo problemas de eso. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. ¿Sí? Si fuera mi iglesia, entonces yo me enojaría. Pero como no es mi iglesia, es la de Cristo, y alguien ya no está a gusto en esta iglesia, sin mayor problema, se puede ir. No quiere decir que yo me sienta a gusto y diga, ay, qué bueno que ya se fue. No. O sea, me voy a sentir mal, me voy a sentir triste, porque seguramente algo no hice correcto. ¿Sí me están entendiendo? Pero entonces cuando él me dice que está haciendo esto, le dije, mira, solamente quiero saber qué iglesia. Entonces me dio el nombre de una iglesia y le dije, ¿sabes qué? De todas las iglesias cristianas que conozco en esta ciudad, es la menos indicada. Y mira, inmediatamente me dijo esto. Yo no le dije qué. Me dijo, no, es mentira. El pastor no es cierto que está en adulterio. Le dije, yo no lo he dicho, tú lo estás diciendo. Yo no lo he dicho, tú lo estás diciendo. Porque efectivamente estaba en adulterio. Se había metido con una persona de la iglesia y tenía un hijo. O sea, estaba en adulterio. Dije, yo no lo dije, lo dijiste tú. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque él también estaba en adulterio y llegar a esa iglesia lo hacía sentirse bien. Porque saben, nunca se hablaba de adulterio en ese lugar y estaba correcto que el hombre pudiera tener 2 mujeres. Por eso la escritura dice, pon atención, por eso la escritura dice que ellos les gusta lo que dicen esos falsos profetas. ¿Sí? Porque están violando las leyes de Dios, pero ellos están de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso les acomoda. Eso está bien para ellos. Nunca les van a decir que están en fornicación, nunca les van a decir que están en adulterio, nunca les van a decir que están en pecado, porque hay pecado en ese lugar. Entonces nunca lo van a hablar. ¿Sí? Juan capítulo 15, verso 18-19 dice, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, es decir, el mundo los amaría a ustedes. Y eso es lo que sucede en donde no se habla la palabra de Dios y llega la gente y dice, aquí me siento cómodo, aquí me siento bien, porque lo que yo estoy haciendo no me dicen que está mal. Pero cuando llegas a un lugar donde la palabra te confronta y la palabra te dice que estás en pecado, y la palabra te lleva a decir que tienes que arrepentirte porque no estás bien, la gente dice, no, este no es el lugar, aquí hablan muy fuerte, aquí todos satanizan, aquí todo está malo, este no es un lugar para mí. Claro, porque amas al mundo, pero el que ama a Dios, permanece en Dios, camina con Dios y entiende lo que Dios le está diciendo. Aunque no digan amén. Si no puedes decir amén, di ay. El verso 6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es decir,
Cuando tú hablas la palabra de verdad, cuando tú hablas la palabra que está en la Biblia y manifiestas la palabra, escúchame bien, confronta el corazón, confronta la mente del hombre, y el hombre, cuando sabe que está mal, lo que hace es arrepentirse y venir a las plantas de Cristo. Y dice, wow, esta palabra me confronta, esta palabra me hace, en mi mente me está, a cada rato me está confrontando, pero esta es palabra de Dios. Pero cuando la gente dice, no, esta no es palabra de Dios, esto no me conviene, yo no puedo estar ahí porque mi vida está en pecado, yo vivo en pecado, actúo en pecado y me gusta cómo vivir en el mundo, entonces este lugar no es para mí. Pero los que son hijos de Dios dicen que reconocen la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios te confronta, entonces tú reconoces que Dios te está hablando. Termino con esto. Cuando tú y yo entendemos la palabra y entendemos que Jesucristo vino a este mundo por amor a nosotros, como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando tú crees eso y entonces entiendes el amor de Dios, entiendes que el Padre se desprendió de lo más querido que es su Hijo y que el Hijo se entregó a sí mismo para que tú y yo pudiéramos tener la salvación y la vida eterna, y que el Espíritu Santo hoy en día nos fortalece, nos enseña, nos instruye y nos ayuda a salir adelante para podernos santificar cada día. Entonces, cuando tú entiendes eso, entonces estás confesando a Jesucristo como tu Salvador personal. Y entonces, escúchame bien, el mundo muchas veces te va a desaprobar y te va a empezar a hablar que eres un religioso, que eres un fanático, que eres una persona, que eres un santurrón, que por qué cambiaste de religión, cuando no hablamos de religión, hablamos de Cristo, hablamos de la palabra de Dios. Y lo que tú y yo necesitamos es tener un encuentro personal con Cristo. Lo que tú y yo necesitamos es empezar a llevar una vida en santidad. Y lo que tú y yo necesitamos es dejar que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, te enseñe. Y el Espíritu de verdad discierna cuando la palabra viene de Dios o cuando la palabra viene del hombre. Y cuando tú y yo lo entendemos y lo empezamos a hacer, entonces podremos ser edificados, podemos ser consolados y podemos ser exhortados. Pero no solamente eso, sino que en realidad estaremos poniendo atención a la advertencia que el apóstol Juan está diciendo. Amados, tengan cuidado, porque ya están los falsos profetas, aquellos que se levantan para hablar nombrando la palabra, pero no hablando la palabra de Dios. ¿Me estás entendiendo? Pero para que tú sepas si lo que hoy escuchaste es la palabra de Dios y está fundamentada en la palabra de Dios, tú tienes que leer tu Biblia. Y yo quiero invitarte para que hoy llegues a tu casa, abras tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, y empieza a leer los primeros 6 versos y le digas al Señor: háblame y dime si lo que hoy escuché en el templo, lo que el pastor habló, es palabra tuya o era una palabra de él que no provenía de ti. Y Dios te va a decir. Pero hazlo. Yo te invito a que lo hagas, a que no te quedes solamente con la palabra que el pastor te da, sino que tú seas una persona que en realidad empiece a tener comunión con Dios para poder discernir si la palabra que estás escuchando viene o no de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y ahí en tu lugar,
Tú sabes cómo vives, tú sabes cómo has sido y cómo eres, pero también sabes si Jesús ya está en tu corazón, si ya lo aceptaste como tu Salvador personal. Y si tú ya lo aceptaste, yo quiero invitarte para que hagas, mm, reafirmes tu voto y le digas al Señor: aquí estoy y quiero escuchar tu voz. Quiero saber que tú me hablas. Hoy entendí en la palabra que tú me conoces por tu nombre y que quieres que yo aprenda a escuchar tu voz. No quiero equivocarme y escuchar la voz que no venga de ti. Pero para que tú puedas escuchar la voz de Dios, tienes que leer tu Biblia y tienes que orar, tener comunión con Él. Así es que quiero invitarte para que repitas conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias porque hoy he escuchado tu palabra. Es una palabra de atención y de advertencia, para que la palabra que yo escuche tiene que ser probada, que no venga de falsos profetas, de falsos predicadores, de falsos enseñadores, sino que sea una palabra que venga directamente de ti a través de tus siervos. Para eso, ayúdame, para que yo pueda leer tu palabra, meditar en tu palabra y orar tu palabra, de tal manera que yo pueda discernir si el espíritu que se está moviendo cuando la palabra está siendo dada es el espíritu de verdad o es un espíritu de error. Padre, en tus manos yo me pongo y te doy gracias porque puedo entender que tu palabra es verdad y que solamente tú tienes palabra de vida eterna. Padre, gracias por este tiempo y gracias, Señor, porque hoy llevo una palabra de exhortación, pero también de consuelo, porque soy tu hijo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar.